Los candelabros del salón de baile de Lady Pemberton proyectaban su luz dorada sobre vestidos de seda y suelos pulidos, iluminando una escena que se había repetido innumerables veces a lo largo de la temporada londinense de 1815. Caballeros en traje de noche, circulando como depredadores alrededor de jóvenes damas ataviadas con sus mejores galas, madres observando con ojos calculadores, músicos tocando valses que parecían burlarse de aquellos que se quedaban sin pareja. En el rincón más alejado, parcialmente oculta por un helecho en maceta y posicionada con deliberación más allá del alcance de aquellos que medían el valor en belleza y linaje, se sentaba Lady Beatrice Thornwood con un volumen de la poesía de Byron abierto en su regazo, sus dedos trazando los versos como si pudieran transportarla a un lugar muy lejos de esta reluciente prisión de juicio. Estaba acostumbrada a su posición allí, entre las que hacían de florero y las hijas olvidadas, acostumbrada a la forma en que las miradas se deslizaban más allá de su figura anodina, sin pausa ni interés, pues no poseía ninguno de los atributos que la sociedad consideraba esenciales para el éxito femenino. Su cabello, de un castaño apagado, que se negaba a todos los intentos de arreglo a la moda, enmarcaba un rostro marcado por pecas que el polvo no podía ocultar, y rasgos que eran bastante agradables, pero completamente olvidables según los exigentes estándares de la alta sociedad. Era inusualmente alta, su figura no era ni esbelta ni voluptuosa, sino simplemente ordinaria, y su dote, aunque respetable, no era suficiente para superar estas deficiencias en la cruel aritmética del mercado matrimonial. Sin embargo, en su pecho latía un corazón que sentía quizás con demasiada profundidad, y detrás de sus anodinos ojos avellana vivía una mente lo suficientemente aguda como para diseccionar las absurdidades del mundo que la descartaba, un ingenio que mantenía cuidadosamente contenido por miedo a hacerse aún menos apetecible para los pretendientes potenciales que preferían a sus esposas decorativas y dóciles. Había aprendido a encontrar consuelo en la literatura, en los mundos que se abrían entre las tapas de los libros, en los poetas que escribían sobre el amor, la pérdida y la belleza que trascendía lo meramente físico. Las notas de una cuadrilla flotaron por el salón de baile, y ella observó, como había observado 100 veces antes, a las parejas moverse a través de sus pasos con gracia practicada, preguntándose qué se sentiría al ser elegida, al ser vista, al ser deseada. Fue entonces cuando escuchó la voz, profunda, culta, con un toque de arrogancia aristocrática, que llegaba desde la alcoba cercana donde los caballeros se reunían para discutir sobre caballos, política y los méritos relativos de las debutantes de la temporada. El duque de Ashford, resplandeciente en un atuendo de noche que enfatizaba sus anchos hombros y su imponente altura, se erguía entre sus compañeros como un dios entre mortales, sus hermosos rasgos dispuestos en una expresión de superioridad aburrida que era natural en aquellos nacidos en su posición. Ella lo había observado durante toda la temporada, como se podría observar un cometa o un eclipse, algo brillante, distante y completamente fuera de su alcance, y no se había permitido ninguna fantasía tonta sobre atraer su atención, pues entendía precisamente cuál era su lugar en la jerarquía de la sociedad. Pero ahora su voz le llegó con una claridad perfecta y devastadora mientras respondía a alguna pregunta sobre posibles enlaces. ¿Lady Beatrice Thornwood? Por Dios, no. La muchacha es simple y absolutamente incasable, una tragedia de linaje desperdiciado.
Uno tendría que estar desesperado, en verdad, para considerar tal unión. La risa que siguió a su pronunciamiento la golpeó como golpes físicos, cada carcajada de sus compañeros otro clavo en el ataúd de su dignidad. El volumen de poesía se deslizó de sus dedos entumecidos, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que había sido frágil, pero esperanzador. Algo que había creído que quizás, algún día, alguien podría ver más allá de su exterior ordinario a la persona que había dentro. No lloró, tenía demasiado orgullo para eso, pero se levantó con cuidadosa precisión, recogió su libro y salió del salón de baile con la cabeza en alto y el corazón destrozado, sabiendo con absoluta certeza que nunca más se sometería a esta forma particular de tortura, que se retiraría por completo de una sociedad que había dejado claro su juicio a través de la crueldad descuidada de un duque que nunca recordaría este momento ni la devastación que causó. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ahora, comencemos. Las semanas que siguieron a su partida de Londres pasaron en una neblina de lluvia y noches inquietas, y Beatrice se encontró finalmente en el abrazo familiar de Thornwood Hall, la finca de campo de su familia en Derbyshire, donde las colinas ondulantes y los bosques antiguos ofrecían santuario de la crueldad de los salones de baile de la sociedad y del recuerdo resonante de palabras que se habían grabado en su misma alma. Solo les había dicho a sus padres que la temporada la había agotado, que necesitaba descanso y el aire del campo, y ellos habían aceptado esta explicación con la gentil preocupación de quienes la amaban, pero nunca habían comprendido del todo las profundidades de su mundo interior, los vastos paisajes de pensamiento y sentimiento que existían detrás de su exterior anodino. Aquí, rodeada de los libros que cubrían las paredes de la biblioteca y los jardines que su madre había plantado años atrás, Beatriz comenzó la lenta labor de transformar su dolor en algo parecido a un propósito, negándose a permitir que el desdén del duque de Ashford definiera los límites de su existencia. Se levantaba cada mañana con el sol y caminaba por el pueblo, donde los aldeanos la saludaban con una calidez genuina que no tenía nada que ver con su apariencia o su capacidad para casarse, donde su valía se medía en amabilidad en lugar de belleza, en acciones útiles en lugar de presencia decorativa. La escuela del pueblo, un modesto edificio que servía a los hijos de granjeros y comerciantes, se convirtió en su proyecto particular y pasaba las tardes enseñándoles las letras y los números. Viendo sus rostros iluminarse con el mismo asombro que ella había sentido cuando los libros le abrieron sus mundos por primera vez, pensando que quizás este era un legado mejor que el que cualquier matrimonio de sociedad podría ofrecer. Estas mentes jóvenes que ayudaba a nutrir, estos futuros que ayudaba a moldear a través del don de la alfabetización y el aprendizaje. Cuando la fiebre arrasó el pueblo al acercarse el otoño, se movió entre los enfermos con el médico, llevando caldo y sábanas limpias, pasando largas noches con aquellos que no tenían a nadie más, sus manos suaves sobre frentes febriles, su voz delicada con oraciones y consuelo, y descubrió que ser necesitada era su propia forma de belleza, que ser útil conllevaba su propia dignidad que ningún juicio de salón de baile podía disminuir. Mientras tanto, en Londres, el duque de Ashford continuaba sus días de la manera irreflexiva de aquellos acostumbrados al privilegio, su crueldad casual, ya olvidada,
entre los innumerables otros pronunciamientos y opiniones que emitía con la certeza de quien nunca había cuestionado su derecho a juzgar, sus noches llenas de cartas, bebida y la admiración de aquellos que buscaban el favor de un duque, sus palabras sobre Lady Beatrice Thornwood, no más significativas para él que su elección de corbata o su opinión sobre el clima. Sin embargo, en Thornwood Hall, el hermano de Beatrice, Edmund, llegó con la furia de una tormenta, sus rasgos normalmente agradables endurecidos por la ira, mientras exigía saber todos los detalles de lo que había expulsado a su querida hermana de Londres, y cuando ella finalmente lo confesó todo, la conversación escuchada, el pronunciamiento del duque, la risa de sus compañeros, la mano de Edmund fue a su espada con un instinto nacido del amor y la furia protectora. Pero Beatriz lo detuvo con un toque en su brazo y unos ojos que suplicaban paz, diciéndole que batirse en duelo con el duque de Ashford no resolvería nada, que sólo crearía un escándalo y confirmaría la opinión de la sociedad de que ella era, de hecho, incasable, una mujer cuya familia debía defenderla con violencia, porque sus propios méritos no podían hablar por sí mismos. Edmund cedió a sus deseos, aunque su mandíbula permaneció tensa por la ira reprimida, aunque juró en privado que si alguna vez se encontraba con Ashford en circunstancias que permitieran la retribución, se aseguraría de que el duque entendiera el costo de herir a aquellos que sólo merecían amabilidad. Y observó a su hermana retirarse aún más en sus libros y obras de caridad, reconociendo la soledad particular de quien había esperado amor y sólo había encontrado desdén, preguntándose si alguna vez volvería a confiar lo suficiente como para abrir su corazón protegido. El otoño llegó con su paleta de ámbar y carmesí, transformando la campiña de Derbyshire en algo parecido a los manuscritos iluminados que Beatrice había estudiado en la biblioteca de su padre, y con el cambio de estación llegó Lord Sebastian Hartley, un viudo de unos 35 años, cuya reputación como poeta y erudito había llegado incluso a los rincones tranquilos de la sociedad rural, donde Beatrice se había refugiado de las crueldades del mundo de la moda. Había venido a la región en busca de inspiración para una colección de versos sobre los paisajes rurales de Inglaterra, alojándose con primos lejanos cuya finca lindaba con las tierras de Thornwood, y fue, en una fresca mañana de octubre, cuando el aire llevaba el aroma del humo de leña y las hojas moribundas, que se encontró por primera vez con Lady Beatrice en la escuela del pueblo, donde ella estaba sentada rodeada de una docena de niños de diversas edades, su voz animada mientras los guiaba a través de sus letras con una paciencia y entusiasmo que parecían iluminar sus rasgos desde dentro. Sebastián se detuvo en la entrada, cautivado no por la belleza en el sentido convencional, sino por algo mucho más convincente. La inteligencia que brillaba en sus ojos mientras explicaba un concepto difícil, la genuina calidez de su sonrisa cuando un estudiante con dificultades finalmente comprendía su lección, la elegante economía de sus movimientos mientras se movía entre los toscos bancos de madera, y se encontró pensando que allí había una mujer que la sociedad de alguna manera había pasado por alto, un tesoro escondido a plena vista, porque aquellos que sólo buscaban el brillo superficial nunca habían aprendido a reconocer el resplandor más profundo de una mente cultivada y un corazón generoso. Cuando la lección concluyó y los niños se dispersaron hacia sus hogares con sus pizarras y cartillas, Sebastián se presentó con la cuidadosa cortesía de quien había aprendido que el duelo enseña humildad, y entablaron una conversación sobre los libros que cubrían los estantes de la escuela. Descubriendo un amor compartido por Wordsworth y Coleridge, debatiendo los méritos del formalismo de Pope frente a la inmediatez emocional de los poetas románticos,
su discusión abarcando desde la literatura hasta la filosofía y la naturaleza misma de la belleza. Y Beatriz sintió algo desconocido agitarse en su pecho. El peligroso y frágil comienzo de la esperanza de que quizás no todos los hombres medían el valor según los estándares que la habían encontrado deficiente. Sebastián observó la forma en que su rostro se animaba al discutir ideas, la forma en que sus manos gesticulaban expresivamente para enfatizar un punto, la forma en que su risa surgía sin reservas y genuina cuando él hacía una observación particularmente acertada, y vio lo que el mundo de la moda en su ceguera no había logrado percibir, que sus ojos contenían profundidades de sentimiento e inteligencia que hacían de la mera belleza física algo pobre y superficial, que su sonrisa portaba una calidez que podría sostener a un hombre a través de los inviernos más oscuros del alma, que su mente poseía una agilidad y amplitud que la convertirían en la mejor de las compañeras para alguien que valoraba la conversación por encima de la mera decoración. Antes de despedirse, preguntó con genuina timidez si podría visitarla en Thornwood Hall, quizás para continuar su discusión sobre literatura y buscar sus recomendaciones para su investigación sobre el paisaje y las costumbres regionales, y Beatriz se encontró aceptando con una vacilación nacida de viejas heridas y una cautela más reciente. Desacostumbrada a la atención masculina sincera, que parecía valorar sus pensamientos en lugar de simplemente tolerarlos, insegura de si este interés resultaría genuino o si se desvanecería, como otros lo habían hecho, cuando la novedad de su compañía intelectual se agotara y él recordara que la sociedad la consideraba simple e incasable. Sin embargo, mientras caminaba a casa a través de los bosques otoñales, con las hojas crujiendo bajo sus pies y el sol de la tarde cayendo oblicuamente a través de las ramas para pintar todo en tonos dorados, se permitió la más pequeña medida de esperanza, pensando que quizás en el campo, lejos de los salones de baile de Londres y los juicios crueles, un tipo diferente de historia podría ser posible, una donde las cualidades que poseía, su mente, su corazón, su capacidad para el sentimiento genuino, pudieran ser valoradas por encima de los atributos superficiales de los que siempre había carecido, y por primera vez, desde aquella noche devastadora, cuando las palabras del duque de Ashford habían destrozado su frágil confianza, se permitió preguntarse si alguien podría verla no como simple o incasable, sino simplemente como Beatriz, completa y digna exactamente como era. El cortejo de Sebastián se desarrolló con la deliberación silenciosa de un hombre que había conocido el amor y la pérdida, y entendía que los corazones, particularmente los heridos, requerían paciencia y delicadeza en lugar de grandes gestos o declaraciones apasionadas que pudieran abrumar antes de que se estableciera la confianza. Llegó a Thornwood Hall 3 días después de su encuentro inicial, trayendo no flores, sino una primera edición de la última obra de Coleridge, envuelta en papel normal y presentada con la simple observación de que había pensado que ella podría apreciarla, y Beatriz se sintió conmovida por esta evidencia de que él había escuchado durante su conversación, que recordaba su admiración expresada por la exploración del poeta sobre la imaginación y la naturaleza. Sus visitas se establecieron en un patrón a medida que el otoño se profundizaba. Largos paseos por los bosques de hayas, donde las hojas doradas creaban un dosel de luz sobre ellos, conversaciones que abarcaban desde lo filosófico hasta lo personal, discusiones sobre poesía que revelaban no meramente opiniones literarias,
sino la forma de sus vidas interiores, las experiencias, pérdidas y esperanzas que los habían convertido en las personas que eran. Sebastián habló de su difunta esposa con la tierna pena de quien había amado genuinamente, explicando que su muerte en el parto lo había dejado vacío durante años hasta que descubrió que sumergirse en la poesía y el estudio podía transmutar el duelo en algo parecido a un propósito, y Beatriz reconoció en su historia un eco de su propia transformación, su propio intento de forjar un significado a partir del dolor. Le trajo flores silvestres recogidas de los setos, nada cultivado o caro, solo la simple belleza de las bayas de espino y los ásteres de floración tardía. Y ella las prensó entre las páginas de sus libros, marcando el lento progreso de un cortejo que no se parecía a nada que hubiera imaginado durante esas largas temporadas en Londres, cuando había visto a otras chicas recibir rosas y cumplidos, mientras ella permanecía invisible. Cuando discutían ideas, Sebastián nunca era condescendiente ni simplificaba, nunca trataba su intelecto como algo encantador o inusual, sino que se comprometía con sus pensamientos como lo haría con los de cualquier colega respetado, debatiendo con pasión cuando no estaban de acuerdo, concediendo puntos cuando los argumentos de ella resultaban más sólidos, y este respeto intelectual tocó algo profundo dentro de Beatriz, que siempre había anhelado un reconocimiento más allá de los juicios superficiales de apariencia y capacidad para casarse. Sin embargo, incluso mientras se sentía atraída por él, incluso mientras comenzaba a anticipar sus visitas con un revoloteo de algo que podría haber sido alegría, los viejos miedos susurraban su veneno en sus momentos más tranquilos. ¿Era esto una atracción genuina o simplemente piedad por una mujer que la sociedad había descartado? ¿Vería él finalmente lo que el duque de Ashford había visto y la encontraría deficiente? ¿Podía confiar en esta felicidad o resultaría tan ilusoria como cualquier otra esperanza que se había permitido albergar antes de aprender que la esperanza misma era peligrosa para aquellos considerados indignos de amor? A veces se sorprendía observando el rostro de Sebastián cuando la miraba, buscando signos de decepción o resignación, preparándose para el momento inevitable en que él se daría cuenta de su error, cuando el peculiar encanto de su conversación se desvaneciera y recordara que ella era simple, pasada de moda, incasable según los estándares que gobernaban su mundo. Pero él continuó visitándola, continuó buscando su compañía, continuó mirándola con algo en sus ojos que se asemejaba al asombro, y lentamente, con cuidado, como una criatura que emerge de una larga hibernación, Beatriz sintió que los muros alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse. Sintió que comenzaba a creer en la posibilidad de que quizás, en este tranquilo rincón de Derbyshire, lejos de los crueles salones de baile de Londres, pudiera ser vista y valorada exactamente por quien era. La noticia del cortejo de Lord Sebastian Hartley a Lady Beatrice Thornwood viajó con la peculiar velocidad que el chisme siempre alcanza en la interconectada red de la sociedad inglesa, llevada de Derbyshire a Londres en cartas escritas por matronas provincianas ansiosas por compartir el desarrollo más inesperado de la temporada, y en menos de 15 días desde la primera visita de Sebastian a Thornwood Hall, los salones y clubes de la capital bullían con especulaciones sobre el interés del poeta viudo en la misma mujer que había sido descartada como simple e incasable apenas unos meses antes. Las reacciones variaron según el carácter y las circunstancias de quienes recibían la información. Algunos expresaron genuina sorpresa de que alguien cortejara a Lady Beatrice,
sus prejuicios demasiado arraigados para aceptar la posibilidad de que pudiera poseer cualidades dignas de ser valoradas, mientras que otros que recordaban su inteligencia y modales gentiles se preguntaban por qué nunca habían reconocido estos atributos como deseables. Y otros más aprovecharon la noticia como evidencia de que el aislamiento del campo producía estándares peculiares de belleza y valía que nunca prevalecerían en círculos más elegantes. El duque de Ashford escuchó la noticia mientras tomaba brandy en White's, comunicada casualmente por Lord Pemberton, quien la mencionó como una curiosidad divertida, y sintió algo extraño e inoportuno retorcerse en su pecho, una sensación que no pudo identificar de inmediato, pero que se manifestó como una aguda irritación completamente desproporcionada a la importancia de que una mujer anodina adquiriera un pretendiente. Descartó el sentimiento como mera sorpresa, quizás una curiosidad natural sobre por qué un respetado poeta y erudito elegiría cortejar a alguien tan completamente ordinaria, y se negó a examinar por qué su mente volvía repetidamente a la información durante toda la noche, por qué se encontraba preguntándose qué veía Sebastian Hartley en Lady Beatrice que él mismo no había logrado percibir, por qué la imagen de su rostro tranquilo seguía apareciendo en sus pensamientos sin ser invitada y de forma inoportuna. Mientras tanto, en Derbyshire, el capitán James Worthing llegó para visitar a su viejo amigo Sebastian, buscando un respiro de la sociedad londinense y de los persistentes esfuerzos casamenteros de madres ambiciosas que veían su distinción militar y sus cómodos ingresos como deseables a pesar de su falta de título, y fue en su segundo día en el distrito que se encontró con Lady Beatrice, en circunstancias que alterarían la trayectoria de su cada vez más complicada situación romántica. Había estado cabalgando por los caminos cerca de Thornwood cuando su montura tropezó gravemente, torciéndose la pata delantera en una madriguera de conejo, y mientras examinaba la herida con creciente preocupación por el bienestar del animal, Beatriz apareció en la escena durante su paseo vespertino e inmediatamente demostró un conocimiento de la fisiología equina que lo sorprendió, dirigiéndolo a los establos de Thornwood, donde supervisó personalmente la aplicación de compresas frías y la preparación de una cataplasma, sus manos suaves y capaces, mientras calmaba al animal asustado con palabras tranquilas y firme competencia. El capitán Worthing, acostumbrado a damas de sociedad que habrían gritado al ver un caballo herido o se habrían desmayado ante la perspectiva de tocar a un animal en apuros, se encontró cautivado por la amabilidad práctica de esta mujer, por la inteligencia evidente en su tratamiento de la herida, por la compasión que la hizo quedarse hasta estar satisfecha de que el caballo se recuperaría, y cuando Sebastian mencionó más tarde que esta era la Lady Beatrice a la que había estado cortejando, James sintió la inconfundible agitación de interés que lo había eludido a través de innumerables salones de baile londinenses y tediosos compromisos sociales. Comenzó a encontrar excusas para visitar Thornwood Hall, aparentemente para ver a su montura en recuperación, pero en realidad para buscar la compañía de Beatrice, y ella se encontró simultáneamente halagada y desconcertada por las atenciones de dos hombres donde antes no había atraído a ninguno. Sus viejas inseguridades susurrando que este repentino interés debía ser una broma cruel, incluso mientras su esperanza tentativa sugería que quizás, finalmente, estaba siendo vista y valorada por quien era realmente, en lugar de ser descartada por quien no era. El invierno se acercaba con la particular rapidez que caracteriza a las estaciones inglesas, la dorada abundancia del otoño dando paso a ramas desnudas y mañanas plateadas por la escarcha,
y fue durante la primera semana de diciembre que el señor Nicholas Chambers llegó a Derbyshire en busca de inspiración para una serie de pinturas de paisajes que le habían encargado para la casa de campo de un rico mecenas. Era joven, de unos 25 años, con la apariencia romántica que la sociedad esperaba de los artistas, cabello oscuro y rizado que llevaba un poco más largo de lo que dictaba la moda, manos expresivas manchadas con trazas de pintura que ningún lavado podía eliminar por completo, y una intensidad de observación que hacía que quienes lo rodeaban se sintieran simultáneamente vistos y estudiados, como si percibiera profundidades y dimensiones invisibles para la visión ordinaria. Fue por casualidad que se encontró con Lady Beatrice en una mañana fría, cuando ella estaba en los jardines de Thornwood esparciendo semillas para los pájaros de invierno, su aliento formando nubes en el aire gélido, sus movimientos económicos y practicados mientras se aseguraba de que los petirrojos, pinzones y gorriones tuvieran sustento durante los meses de escasez. Y Nicholas se sintió cautivado por la escena, no sólo por su cualidad pintoresca, aunque la composición de la mujer, los pájaros y los árboles de hoja perenne, tocados por la escarcha, poseía un innegable atractivo estético, sino por algo en su porte, una cualidad de atención concentrada y propósito gentil que sugería un carácter digno de ser capturado en lienzo. Se acercó con la peculiar audacia de los artistas que ven el mundo como material para su oficio, presentándose y preguntando, con más franqueza de la que permitía la estricta propiedad, si consentiría en posar para su retrato, explicando que deseaba capturar no sólo el paisaje, sino el carácter esencial de este lugar y su gente, y algo en su rostro, la inteligencia en sus ojos grises, la gracia en sus movimientos al volverse hacia él. La calidez de su sonrisa, a pesar del frío, lo convenció de que ella encarnaba precisamente lo que buscaba inmortalizar. Beatriz, sorprendida por esta petición de un extraño, sintió los familiares impulsos en guerra de su corazón herido, la parte que susurraba que debía estar burlándose de ella, que ningún artista desearía genuinamente pintar a alguien que la sociedad consideraba simple, y la esperanza más nueva y frágil de que quizás él veía algo digno de ser capturado, algo que Sebastian y James también habían percibido y valorado. Aceptó tentativamente, y Nicholas comenzó lo que se convertiría en su obra más ambiciosa, pasando horas dibujándola en diversas actitudes, leyendo junto al fuego de la biblioteca, caminando por los jardines de invierno, sentada al pianoforte, aunque tocaba con indiferencia, y con cada sesión se convencía más de que había descubierto un sujeto de notable profundidad, diciéndole con la certeza apasionada de un artista que la belleza no residía en la disposición convencional de los rasgos, sino en la animación de la inteligencia, la evidencia de la amabilidad, la autenticidad de un alma no corrompida por la vanidad o la pretensión. En menos de 15 días, el pueblo y el condado circundante bullían con chismes sobre los 3 pretendientes de Lady Beatrice, el poeta, el capitán y ahora el artista, y las cartas volaron a Londres describiendo la notable transformación de sus perspectivas, la situación sin precedentes de una mujer descartada como incasable que ahora poseía una abundancia de admiradores, y la sociedad luchaba por reconciliar esta información con sus juicios establecidos, algunos sugiriendo que el aislamiento del campo producía estándares peculiares, mientras que otros comenzaban a preguntarse si se habían equivocado en su evaluación inicial, si existían cualidades de valor que su escrutinio superficial no había logrado percibir.
el duque de Ashford se encontró en la posición sin precedentes e inoportuna de ser incapaz de dirigir sus propios pensamientos, descubriendo que su mente volvía con regularidad obsesiva al asunto de Lady Beatrice Thornwood y sus crecientes pretendientes, a pesar de sus repetidos intentos de descartar el tema por considerarlo por debajo de su atención e irrelevante para sus preocupaciones. Se decía a sí mismo que su interés era mera curiosidad ociosa. La reacción natural de cualquier observador ante una situación tan peculiar que rayaba en lo absurdo. Que una mujer a la que había descartado como simple e incasable de repente adquiriera no uno, sino 3 admiradores, sugería o una locura colectiva entre los caballeros de Derbyshire o alguna cualidad que él no había logrado percibir, y seguramente era razonable preguntarse qué explicación era la correcta. Sin embargo, esta racionalización lo satisfacía cada día menos, y encontraba que su irritación crecía cada vez que llegaban nuevas noticias del norte, llevadas en cartas leídas en voz alta en su club por hombres que encontraban la situación enormemente entretenida, que especulaban sobre lo que Lord Sebastian, el capitán Worthing o el señor Chambers veían en Lady Beatrice, que se preguntaban si el aislamiento del campo realmente producía estándares tan radicalmente diferentes de atractivo femenino. Sus amigos notaron su distracción, la forma en que su mandíbula se tensaba cuando se mencionaba su nombre, la manera en que se retiraba a un silencio melancólico cuando la conversación giraba en torno a sus múltiples pretendientes, y Lord Pemberton, que poseía tanto una aguda observación como un talento para la provocación, comentó con estudiada indiferencia que era notable cómo la simple e incasable Lady Beatrice se había transformado en el premio más codiciado de Derbyshire, y que no era irónico que la misma mujer que Ashford había declarado una tragedia de linaje desperdiciado ahora tuviera 3 caballeros honorables compitiendo por su mano. La observación golpeó como una cuchilla entre sus costillas, y Ashford sintió algo que nunca antes había experimentado en su privilegiada y admirada existencia: el amargo sabor del arrepentimiento, el incómodo reconocimiento de que quizás se había equivocado, de que había descartado algo de valor por una ceguera nacida de la arrogancia y los superficiales estándares de la sociedad. Intentó recordar a Lady Beatrice tal como había aparecido esa noche en el salón de baile. Trató de recordar qué había visto que provocó una evaluación tan cruel, pero el recuerdo se había vuelto borroso, y lo que surgía en su lugar eran fragmentos que no había registrado conscientemente en ese momento. La inteligencia evidente en su rostro mientras leía, la gracia de su postura a pesar de su altura pasada de moda, la forma en que los sirvientes le habían sonreído con genuina calidez, sugiriendo que los trataba con amabilidad. Mientras tanto, en Derbyshire, Beatrice luchaba con una abundancia que se sentía tan desorientadora como dolorosa había sido la escasez, preguntándose cómo se había transformado de una mujer que nadie quería en alguien que 3 hombres dignos afirmaban admirar, y si esta transformación era genuina o si de alguna manera los estaba engañando, si realmente la veían a ella o si veían alguna versión imaginada que eventualmente los decepcionaría cuando la realidad se impusiera. Se encontró paralizada por la elección después de años de no tener ninguna opción, insegura de qué afecto de pretendiente era el más profundo o verdadero, temerosa de que seleccionara uno revelara que su juicio era defectuoso, que la eventual decepción demostraría que había tenido razón todo el tiempo al creerse incasable, que esta extraña temporada de atención era una aberración que no podía durar. Sebastian eligió una mañana de finales de enero para su propuesta, cuando el mundo yacía congelado
bajo una capa cristalina de hielo que transformaba los paisajes familiares en algo etéreo y extraño, y le pidió a Beatriz que caminara con él por los bosques detrás de Thornwood House, donde las ramas desnudas atrapaban la pálida luz del sol y la esparcían en fragmentos sobre el sendero cubierto de nieve. Caminaron en silencio cómplice durante un tiempo, su aliento formando nubes en el aire gélido, hasta que llegaron a un pequeño claro donde un arroyo congelado creaba un espejo natural que reflejaba el cielo invernal, y allí se detuvo, volviéndose para mirarla con una expresión de tan gentil seriedad que Beatriz sintió que su corazón se contraía con algo entre la esperanza y el miedo. Habló de cómo su relación había transformado su comprensión de lo que podría ser el matrimonio, cómo se había creído contento con la soledad después de perder a su primera esposa, hasta conocer a alguien que le recordó que la compañía podía ser no solo agradable, sino profunda, que la verdadera camaradería residía en el encuentro de mentes y corazones, en lugar de en atracciones superficiales o conveniencia social. No le ofreció pasión ni un gran romance, sino algo quizás más valioso: respeto, igualdad intelectual, una vida compartida construida sobre un afecto genuino y un propósito común, y le preguntó con sincera quietud si consideraría convertirse en su esposa, creando juntos el tipo de unión que honrara ambas naturalezas. Beatriz, de pie en el claro helado con este hombre amable y reflexivo, ofreciéndole todo lo que se había creído indigna de recibir, sintió lágrimas acumularse en sus ojos mientras le pedía tiempo para considerar su propuesta, necesitando espacio para desenredar la gratitud del afecto genuino, para determinar si sus sentimientos eran lo suficientemente profundos como para sostener toda una vida. Sebastián aceptó su petición con la misma gracia que caracterizaba todas sus acciones, diciéndole que no había urgencia, que una decisión de tal magnitud merecía una cuidadosa contemplación. Esa misma semana, el capitán Worthing llegó a su puerta con su propia declaración, hablando con franqueza militar sobre el coraje y la fuerza que percibía en su carácter, cualidades que valoraba más que la belleza o la fortuna, y preguntándole si podría considerarlo como un posible esposo, ofreciéndole protección, devoción y el tipo de lealtad inquebrantable que había aprendido al servicio de la corona y el país. Luego, 3 días después de la propuesta de Worthing, Nicholas Chambers le presentó el retrato terminado, y Beatriz se quedó de pie ante el lienzo en un silencio atónito, incapaz de reconciliar a la mujer que había pintado con su propia autopercepción. Había capturado algo en su expresión, una cualidad de inteligencia, calidez y fuerza tranquila que nunca había visto en ningún espejo. La había representado no convencionalmente hermosa, pero innegablemente atractiva. Le había mostrado a la mujer que estos 3 hombres afirmaban ver cuando la miraban. 3 hombres honorables buscando su mano, ofreciendo diferentes versiones del futuro, y Beatriz se encontró suspendida entre la incredulidad y una alegría tentativa, preguntándose cómo había viajado desde aquel salón de baile de Londres, donde las crueles palabras del duque de Ashford habían destrozado su espíritu, hasta esta abundancia sin precedentes de genuina consideración, y si poseía la sabiduría para elegir correctamente entre hombres que veían valor donde la sociedad sólo había visto deficiencia. El duque de Ashford descubrió que ya no podía mantener la cómoda ficción de que su interés en Lady Beatrice Thornwood constituía mera curiosidad ociosa o preocupación pasajera, que la cualidad obsesiva de sus pensamientos
indicaba nada menos que el completo desmoronamiento de sus defensas emocionales cuidadosamente construidas. Y esta revelación llegó con una claridad devastadora una noche en su club, cuando Lord Pemberton leyó en voz alta otra carta de Derbyshire, describiendo cómo Lord Sebastian, el capitán Worthing y el señor Chambers competían por el favor de Lady Beatrice, y Ashford sintió una envidia tan violenta surgir en él que aplastó la copa de cristal que sostenía, enviando fragmentos esparcidos por la mesa y atrayendo miradas de sorpresa de sus compañeros. Se excusó abruptamente, retirándose a su casa de Londres, donde paseó por su estudio durante toda la noche, enfrentando finalmente las verdades que había pasado meses evitando, que había descartado algo precioso debido a estándares superficiales que ahora reconocía como insignificantes, que había valorado la apariencia sobre la sustancia de una manera que revelaba no la deficiencia de ella, sino la suya propia, que la mujer que tan cruelmente había etiquetado como incasable poseía cualidades mucho más valiosas que la belleza convencional. Se obligó a recordarla tal como había sido esa noche en el salón de baile, y lo que surgió ahora fueron detalles a los que su arrogancia lo había cegado entonces. La inteligencia evidente en su rostro mientras leía, sugiriendo una mente de considerable profundidad. La amabilidad que había mostrado a un sirviente torpe que derramó vino cerca de su silla, tranquilizando a la asustada muchacha cuando otros se habrían quejado. El ingenio discreto que había escuchado en su conversación con un caballero anciano, demostrando tanto conocimiento como humor. La gracia de su postura, a pesar del juicio de la sociedad sobre su altura como pasada de moda. Se dio cuenta con creciente horror de que se había encontrado con algo raro y lo había descartado como común, que se le había ofrecido la posibilidad de una conexión genuina y la había rechazado en favor de la admiración vacía de mujeres que valoraban más su título que su carácter, y sus propias palabras crueles, simple y absolutamente incasable, una tragedia de linaje desperdiciado. Ahora lo torturaban con su estupidez y crueldad. El conocimiento de que 3 hombres honorables reconocían su valía, mientras él había estado ciego a ella, lo consumía con una envidia sin precedentes, no la envidia mezquina de un hombre privado de una posesión que deseaba, sino la envidia profunda de alguien que había desechado un tesoro y ahora veía a otros reclamarlo, que comprendía demasiado tarde lo que había perdido por su propia necedad. Comenzó a hacer preguntas discretas sobre su situación actual, aprendiendo detalles que aumentaban tanto su arrepentimiento como su desesperada necesidad de deshacer de alguna manera el daño que había causado, que se había retirado por completo de la sociedad después de esa noche, que ahora se dedicaba a obras de caridad en su pueblo, que los 3 hombres que la cortejaban eran respetables y sinceros en su consideración, que parecía estar considerando genuinamente sus propuestas. La decisión se formó en tormento y certeza. Tenía que verla, tenía que ofrecerle la disculpa que merecía, aunque la rechazara. Tenía que intentar ganar lo que tan insensiblemente había descartado, aunque no tenía derecho a pedirlo y menos razones para tener esperanza. Porque la alternativa era pasar el resto de su vida sabiendo que había destruido su propia oportunidad de algo real por arrogancia y juicio superficial. La primavera llegó con esa especie de repentina celeridad que transforma los paisajes ingleses de la noche a la mañana, trayendo un calor que derritió los restos del invierno y sacó a los azafranes de la tierra fría, pintando los jardines de Thornwood House en tonos de amarillo, púrpura y verde tierno, y fue en una de esas mañanas que el carruaje del duque de Ashford apareció en el camino de la finca, sin ser invitado e inesperadamente,
creando una considerable consternación entre el personal de la casa, que reconoció su escudo y comprendió la complicada historia entre su señora y este noble en particular. Beatriz se enteró de su llegada mientras estaba sentada en su rincón favorito del jardín, un lugar resguardado bajo un antiguo roble donde a menudo leía con buen tiempo, y sintió que su corazón se contraía con una mezcla volátil de emociones, conmoción, ira, ansiedad y algo que se negaba a nombrar, que podría haber sido anticipación. Mientras lo veía acercarse por el césped con un paso vacilante, completamente diferente de la zancada arrogante que recordaba de aquel salón de baile de Londres. Se detuvo a varios pasos de distancia, como si no estuviera seguro de su bienvenida, o quizás simplemente reconociendo que había perdido todo derecho a la proximidad, y cuando habló, su voz no tenía nada de su antigua confianza, tropezando con palabras que claramente le costaba un esfuerzo considerable producir, una disculpa tan inadecuada para la magnitud de su transgresión que su misma insuficiencia, paradójicamente, demostraba su sinceridad, pues reconoció que ninguna palabra podría deshacer la crueldad que había infligido, que su juicio había sido superficial y su comportamiento inexcusable, que había pasado los últimos meses sin pensar en otra cosa que no fuera ella, y comprendiendo lentamente la profundidad de su ceguera al descartar algo precioso, porque no se ajustaba a los estándares sin sentido de la belleza convencional. Confesó que había venido no con ninguna expectativa de perdón, sino simplemente porque ya no podía soportar la distancia, no podía soportar saber que 3 hombres honorables perseguían lo que él tan insensiblemente había rechazado, sin al menos intentar expresar su arrepentimiento y su nueva comprensión. Y mientras hablaba, Beatriz sintió una ira fría y digna cristalizarse dentro de ella, reemplazando las emociones confusas de momentos antes con algo claro, enfocado y absolutamente implacable. Se levantó de su asiento con gracia deliberada, su libro cayendo olvidado a la hierba, y con una voz de furia contenida relató el dolor que sus palabras habían causado, describiendo cómo había huido de Londres humillada, cómo su crueldad casual había confirmado cada inseguridad que albergaba sobre su valía, cómo había necesitado reconstruir su sentido de sí misma a través de meses de lucha solitaria en este mismo lugar que ahora él invadía con su remordimiento tardío, y le dijo con precisión cortante que actualmente consideraba propuestas de 3 caballeros honorables que la habían valorado desde su primer encuentro, que veían en ella cualidades que su mirada superficial había pasado por alto por completo, y que no tenía absolutamente ningún interés en un duque cuya repentina consideración parecía motivada no por un aprecio genuino, sino por el impulso codicioso de poseer lo que otros deseaban, por instinto competitivo en lugar de afecto auténtico. Lo despidió entonces, dándole la espalda con finalidad y caminando hacia la casa sin esperar su respuesta, dejándolo solo en el jardín primaveral con una expresión de tal devastación que el lacayo que presenció la escena describiría más tarde como ver a un hombre recibir la noticia de su propia ejecución, y aunque Ashford permaneció inmóvil durante varios largos momentos después de su partida, finalmente regresó a su carruaje y se fue de Thornwood House, su primer intento de redención terminando en un rechazo completo y merecido. Ashford se negó a abandonar Derbyshire a pesar de su completo rechazo, alojándose en la posada White Hart del pueblo, donde su presencia causó considerable especulación y no poca cantidad de escándalo, pues los duques no solían alojarse en modestos establecimientos rurales ni permanecer en zonas provinciales
sin obligaciones sociales apremiantes, y su obligación apremiante era una que no podía explicar al curioso posadero ni a los aldeanos chismosos que lo observaban con fascinada atención. Comenzó lo que sólo podría describirse como una campaña silenciosa de demostración en lugar de declaración, apareciendo en eventos de caridad del pueblo donde sabía que Beatriz estaría presente, contribuyendo generosamente pero de forma anónima a las causas que ella defendía, intentando a través de acciones en lugar de palabras mostrar la transformación de perspectiva que se había apoderado de él en aquellos meses de torturado autoexamen en Londres. Asistió al servicio dominical en la pequeña iglesia parroquial donde Beatriz enseñaba a los niños sus letras después del sermón, sentándose en el último banco y observando cómo ella guiaba pacientemente pequeños dedos sobre las pizarras, cómo su rostro se iluminaba con genuina alegría cuando un niño con dificultades finalmente dominaba una palabra difícil, cómo trataba a la hija del jornalero más pobre con el mismo respeto que mostraba al hijo del vicario, y comenzó a comprender con creciente claridad exactamente qué la hacía notable de maneras que no tenían nada que ver con la simetría de los rasgos o las proporciones a la moda. Observaba desde una distancia prudente mientras ella caminaba con Lord Sebastian por los senderos del Prado, discutiendo lo que parecían ser poesía o filosofía, dadas sus gestos animados y expresiones serias. Observaba al capitán Worthing presentarle un ramo de flores silvestres después de que ella ayudara a organizar provisiones para los soldados heridos en la asamblea del condado. Observaba al señor Chambers mostrarle los bocetos preliminares de su pintura, mientras ella sonreía con una expresión que sugería que todavía no podía creer del todo que alguien viera en su rostro una belleza digna de ser capturada en lienzo. Mientras tanto, Beatriz intentaba desesperadamente ignorar su persistente presencia, centrando su atención en la difícil decisión que tenía ante sí sobre cuál de sus tres honorables pretendientes merecía su aceptación, pero se daba cuenta de que su conciencia se sentía continuamente atraída por el duque, que observaba desde la periferia de cada evento, que nunca se acercaba, pero cuya mirada podía sentir siguiendo sus movimientos con una intensidad que desestabilizaba su cuidadosa compostura. Una parte de ella sentía una satisfacción vengativa por su atención, una vindicación de que la mujer que él había descartado como incasable ahora no sólo contaba con la consideración de tres dignos caballeros, sino también con el enfoque atormentado del propio duque. Sin embargo, otra parte permanecía herida por el recuerdo de su crueldad, insegura de si su transformación representaba un cambio genuino o simplemente la obsesión adquisitiva de un hombre acostumbrado a poseer todo lo que deseaba. Se decía a sí misma que no tenía interés en su redención, que su tardío reconocimiento de su valía no significaba nada en comparación con el aprecio inmediato mostrado por Sebastian, James y Nicholas, pero no podía negar el traicionero aleteo de su corazón cuando lo vislumbraba en la plaza del pueblo o sentía sus ojos sobre ella durante las reuniones de caridad. No podía suprimir del todo el confuso enredo de emociones que su presencia evocaba, a pesar de su determinación de permanecer impasible ante su paciente, persistente y completamente inesperada campaña de silenciosa devoción. Lord Pembroke llegó a Derbyshire un martes por la tarde a finales de la primavera. Su carruaje luciendo un escudo que había visto días mejores, al igual que el propio conde, un noble disoluto cuyas fincas estaban hipotecadas más allá de la redención y cuya reputación
en la sociedad londinense se había deteriorado hasta el punto de que incluso las anfitrionas más desesperadas ya no le enviaban invitaciones, y había oído, a través de la intrincada red de chismes que sostenía a la alta sociedad, sobre la repentina transformación de Lady Beatrice Thornwood, de una florero ignorada a un premio codiciado con 3 pretendientes honorables y una considerable dote que podría rescatar sus fortunas en quiebra. Hizo saber su interés con una agresividad que rozaba la impropiedad, acorralando a Beatriz en una asamblea del pueblo a la que había ido a regañadientes por la gentil insistencia de Sebastián, acercándose demasiado y hablando con una familiaridad totalmente injustificada por su breve conocimiento, su aliento llevando el agrio olor a vino y sus ojos evaluándola con un cálculo mercenario que le erizó la piel con una repulsión instintiva. Sebastián intervino con la tranquila autoridad de un caballero defendiendo el honor de una dama, pidiendo cortés pero firmemente que Pembroke se apartara y le diera a Lady Beatrice una distancia apropiada, pero el disoluto conde respondió con un desprecio burlón, su voz resonando por la sala de la asamblea mientras cuestionaba qué circunstancias desesperadas llevarían a múltiples hombres a perseguir un espécimen tan anodino, llamando a Beatriz simple en términos mucho más crudos que incluso el desdén original de Ashford, y sugiriendo que sus pretendientes debían estar motivados por consideraciones financieras en lugar de cualquier atracción genuina hacia una mujer tan singularmente carente de atractivo físico. La compañía reunida jadeó ante este insulto público, el rostro de Sebastián enrojeciendo de ira mientras daba un paso adelante para dar lo que claramente sería una respuesta física a tal intolerable grosería. Pero antes de que pudiera actuar, el duque de Ashford se movió con una velocidad sorprendente desde su posición cerca de la mesa de refrigerios, donde había estado observando los procedimientos de la noche con su habitual atención cuidadosa, interponiéndose entre Sebastián y Pembroke y dirigiéndose a este último con una voz de furia glacial que cortó el silencio atónito como una cuchilla a través de la seda. Desafió a Pembroke formal e inmediatamente, sus palabras precisas e inflexibles, mientras exigía satisfacción por el insulto imperdonable proferido a Lady Beatrice, y aunque Pembroke intentó reírse del desafío con una bravuconería fanfarrona, el acero en los ojos de Ashford y la absoluta certeza en su porte dejaron claro que este no era un asunto sujeto a negociación o desestimación. Se encontraron al amanecer de la mañana siguiente en un prado apartado más allá de los límites del pueblo, con Sebastián y el capitán Worthing sirviendo como testigos, a pesar de sus complicadas posiciones como pretendientes de Beatriz, y cuando las pistolas dispararon, el tiro de Ashford alcanzó el hombro de Pembroke con deliberada precisión, hiriendo pero no matando, impartiendo tanto castigo como advertencia antes de que el conde derrotado fuera ayudado a salir del campo por su tembloroso segundo, partiendo más tarde de Derbyshire, esa misma tarde, con el rabo entre las piernas y su persecución de Lady Beatrice permanentemente abandonada. El pueblo estalló en especulaciones escandalizadas sobre un duque batiéndose en duelo por una dama a la que había despreciado públicamente meses antes. La ironía no pasó desapercibida para nadie que recordara o hubiera oído hablar de su cruel evaluación original, y Beatriz se encontró en un estado de profunda confusión sobre las motivaciones de Ashford. Incapaz de reconciliar al hombre que la había herido tan profundamente con este feroz campeón que había derramado sangre literalmente en defensa de su honor, cuestionando si sus acciones provenían de una transformación genuina o simplemente de un instinto posesivo, de un sentimiento auténtico
o de una culpa performativa. Sir Reginald Frost llegó a Derbyshire menos de una semana después de la ignominiosa partida de Pembroke, un libertino de la peor calaña, cuyo hermoso rostro y lengua de plata habían arruinado a más de una joven inocente, y cuya presencia en cualquier reunión respetable era tolerada sólo porque sus conexiones familiares seguían siendo impecables a pesar de su disolución personal. Y comenzó de inmediato a difundir rumores por todo el condado con la malicia deliberada de un hombre que disfrutaba destruyendo reputaciones para su propio entretenimiento, sugiriendo en salones y mesas de juego que la repentina adquisición de múltiples pretendientes por parte de Lady Beatrice indicaba algo impropio en su carácter, que ninguna mujer verdaderamente virtuosa alentaría las atenciones de tantos caballeros simultáneamente, que su súbita popularidad, después de años de ser ignorada, sugería que había empleado métodos impropios de una dama de calidad para asegurar el interés masculino. Los susurros se extendieron con la velocidad inexorable de todos los chismes maliciosos, llevados desde las salas de asamblea a las tiendas del pueblo y a los servicios dominicales, donde matronas respetables comenzaron a mirar a Beatriz con especulación en lugar de admiración, y el capitán Worthing, cuyo estricto código de honor se había forjado en el crisol brutal de las campañas militares, y cuyo respeto por la virtud de Beatriz era absoluto e inquebrantable, exigió satisfacción a Sir Reginald con la fría furia de un soldado que había enfrentado la muerte demasiadas veces como para temer un duelo con un disoluto derrochador. Sin embargo, antes de que se pudiera organizar el encuentro, el duque de Ashford intervino con una autoridad que no admitía discusión, reclamando el derecho principal a defender el honor de Lady Beatrice como el caballero cuya crueldad original la había expuesto por primera vez al juicio de la sociedad, cuyo fracaso en reconocer su valía había creado las circunstancias que ahora la sometían a tan viciosas especulaciones, y aunque el capitán Worthing se resistió inicialmente a esta apropiación de su legítimo papel como pretendiente y protector de ella, algo en la expresión de Ashford, una desesperación atormentada que trascendía la mera culpa o la nobleza performativa, lo convenció de hacerse a un lado y permitir que el duque se enfrentara a Sir Reginald en su lugar. Se encontraron al amanecer en el mismo prado donde Ashford se había enfrentado a Pembroke, la niebla matutina elevándose de la hierba como espíritus presenciando el choque del honor contra la depravación, y cuando se desenvainaron las espadas, Ashford luchó con una ferocidad controlada que sorprendió a los segundos que observaban, haciendo retroceder a Sir Reginald con estocadas precisas que demostraban tanto una habilidad superior como una ira apenas contenida, hasta que la hoja del libertino cayó al suelo con estrépito y quedó desarmado y humillado, obligado a retractarse públicamente de sus viciosos rumores y prometer abandonar el condado de inmediato bajo pena de enfrentar nuevamente la ira de Ashford con consecuencias potencialmente fatales. Beatriz, al enterarse de este segundo duelo librado en su defensa, buscó a Ashford en los jardines de la finca de su familia, donde él caminaba solo bajo la luz de la tarde, su abrigo con un desgarrón del desesperado último ataque de Sir Reginald, y lo confrontó con una confusión que rayaba en la angustia, exigiendo saber por qué persistía en librar batallas en su nombre cuando ella no le había dado ningún aliento, ningún perdón, ninguna indicación de que su defensa fuera deseada o bienvenida, y su respuesta llegó, silenciosa y devastada, pronunciada con ojos que contenían más dolor del que cualquier herida física podría infligir, porque había fallado en luchar por ella,
cuando su silencio podría haber evitado la herida inicial, cuando una sola palabra de defensa en aquel salón de baile de Londres, meses atrás, podría haberle ahorrado la humillación que la había llevado al exilio, y ahora no parecía poder dejar de luchar, aunque sabía que había perdido todo derecho a su consideración, aunque cada duelo que ganaba no lo acercaba a ganarse lo que tan descuidadamente había destruido. El marqués de Blackwood descendió sobre Derbyshire como una nube de tormenta cargada de intenciones maliciosas, llegando en un carruaje mucho más grandioso de lo necesario y haciendo notar su presencia con la ostentación deliberada de un hombre que medía su valía por la envidia que inspiraba en los demás, y de hecho era el rival más acérrimo del duque de Ashford, un resentimiento que se había enconado desde sus días de escuela, cuando Ashford lo había superado en lo académico, en el atletismo y en toda gracia social que importaba a los jóvenes de su posición, una rivalidad que sólo se había intensificado a lo largo de los años a medida que la importancia de Ashford crecía, mientras que la de Blackwood permanecía perpetuamente en segundo lugar, a pesar de su título superior y mayor riqueza. Había oído, a través de la intrincada red de chismes de la sociedad, sobre el inexplicable interés de Ashford en Lady Beatrice Thornwood, la simple florero que había despreciado públicamente meses antes, y Blackwood vio en esta situación una oportunidad demasiado deliciosa para resistirse, una oportunidad para humillar a su viejo rival, arrebatándole a la mujer que Ashford ahora perseguía con tan desesperada intensidad, para demostrar una vez más que un marqués siempre podría superar a un simple duque cuando decidiera ejercer su superioridad. Blackwood hizo su jugada con un encanto calculado, visitando a Beatriz en la finca de su familia con regalos de joyas extravagantes, completamente inapropiadas para un primer encuentro, y ofreciéndole un futuro como marquesa con toda la importancia y el lujo que tal posición conllevaba, hablando de sus fincas en Escocia y sus casas en Londres y Bath, como si su magnificencia por sí sola debiera asegurar su aceptación inmediata. Y cuando Beatriz declinó su oferta cortés pero firmemente, explicando con gentil dignidad que no podía aceptar las propuestas de un caballero al que apenas conocía y por quien no sentía ningún aprecio particular, el encanto de Blackwood se evaporó como el rocío matutino bajo un sol implacable, reemplazado por una persistencia agresiva que rayaba en la intimidación. La acorraló en la siguiente asamblea del pueblo, bloqueándole el paso hacia la mesa de refrigerios y hablando en tonos que se volvieron cada vez más exigentes mientras insistía en que reconsiderara, que reconociera el extraordinario honor que le ofrecía al elevar a una mujer de sus limitados atractivos a una posición tan exaltada, que su negativa demostraba una ingratitud escandalosa o una estupidez deliberada, y su mano ya había agarrado el brazo de ella con fuerza posesiva cuando Ashford apareció a su lado con la violencia repentina de un rayo, su puño conectando con la mandíbula de Blackwood antes de que se pudieran intercambiar palabras, enviando al marqués a tropezar hacia atrás contra una mesa cargada de poncheras que se hicieron añicos en una espectacular cascada de cristal y líquido por todo el suelo de la sala de asamblea. El desafío se emitió de inmediato entre los jadeos de asombro de la compañía reunida, la ira de Blackwood por la humillación pública superando cualquier consideración prudente del peligro, y se encontraron 2 mañanas después bajo la gris luz del amanecer con pistolas en lugar de espadas, la elección más mortal reflejando la seriedad letal de su odio mutuo, y cuando los disparos resonaron en el campo brumoso,
Ashford sintió el ardor abrasador de la bala de Blackwood rozando su hombro izquierdo, incluso mientras su propio disparo alcanzaba el muslo del marqués, hiriendo pero no matando, ambos hombres sangrando, pero Ashford aún de pie, mientras Blackwood se desplomaba, maldiciendo en la hierba húmeda, obligado a retirarse de Derbyshire en desgracia, mientras la sociedad londinense estallaba en escandalizadas especulaciones sobre el duque de Ashford, librando otro duelo por Lady Beatrice Thornwood, la mujer a la que una vez llamó simple e incasable. La ironía tan profunda que incluso los observadores más despistados no podían dejar de notar el extraordinario giro, la justicia cósmica de un duque orgulloso, ahora derramando sangre repetidamente para defender el honor de la dama a la que tan descuidadamente había herido con su crueldad irreflexiva. El conde Adolphus von Richter llegó a Derbyshire con la sofisticación pulida que caracterizaba a la nobleza continental, un caballero alto y rubio, cuyos modales impecables y acento culto lo distinguieron de inmediato de la nobleza inglesa que lo había precedido en su búsqueda de la atención de Lady Beatrice, y había venido a Inglaterra, aparentemente, para estudiar sus innovaciones agrícolas, para implementarlas en las extensas fincas de su familia en Prusia, pero se encontró inesperadamente encantado cuando conoció a Beatrice en una conferencia académica sobre técnicas de rotación de cultivos, donde ella era la única mujer presente y hacía preguntas que demostraban una comprensión profunda de la economía agrícola que asombró a los caballeros reunidos. Von Richter comenzó su cortejo con un estilo europeo, enviando flores de invernadero que no se podían cultivar en el clima de Inglaterra, citando a filósofos alemanes en conversaciones que revelaban su formidable educación y tratando a Beatriz con una deferencia que sugería que la veía como una igual intelectual en lugar de simplemente una posible esposa, y su genuino interés en sus pensamientos sobre política, ciencia y literatura creó otra complicación más en su ya increíblemente enredada situación romántica. Un cuarto pretendiente honorable, cuya atención parecía validar su valía, de maneras que todavía se sentían surrealistas después de años de ser descartada y pasada por alto. El duque de Ashford, observando este último acontecimiento desde su residencia cada vez más permanente en la posada del pueblo, sintió que su tormento se multiplicaba exponencialmente. La vista de Beatriz, caminando por los jardines primaverales en profunda discusión filosófica con el culto conde, encendió celos que nunca había experimentado, ni siquiera durante sus momentos más competitivos en la sociedad londinense, y comenzó a comprender con una claridad devastadora que este era su castigo por la crueldad casual que había infligido meses atrás. Ver a otros hombres reconocer y apreciar lo que él había sido demasiado ciego y arrogante para ver hasta que estuvo irremediablemente fuera de su alcance. La crisis llegó durante una reunión nocturna en la casa de un baronet local, cuando von Richter, animado por un excelente vino y la admiración de sus anfitriones ingleses, hizo lo que probablemente pretendía ser un cumplido sofisticado, pero que surgió como una observación sutilmente despectiva sobre la falta de cultivo intelectual de las mujeres inglesas en comparación con sus homólogas continentales, sugiriendo con elegante condescendencia que las damas de las cortes alemanas participaban en discursos filosóficos que abrumarían por completo a las damas inglesas, más centradas en lo doméstico, y aunque no mencionó a Beatriz específicamente, la implicación de que ella representaba una excepción inusual a la inadecuación general de sus compatriotas quedó suspendida en el aire como el humo de un disparo de pistola. Ashford lo desafió antes de que las palabras se hubieran asentado por completo.
su furia por este insulto velado a Beatriz, superando cualquier consideración diplomática por el estatus extranjero de von Richter o las posibles complicaciones internacionales que tal duelo podría crear, y se encontraron al amanecer en un prado que ahora se estaba volviendo angustiosamente familiar como el sitio de la defensa de Ashford del honor de Beatriz, el cuarto encuentro de este tipo en otros tantos meses, y cuando las espadas chocaron, Ashford luchó con una intensidad desesperada que rayaba en la imprudencia, sufriendo un corte profundo a lo largo de su antebrazo derecho que sangraba profusamente incluso mientras presionaba su ataque hasta que von Richter, reconociendo que el duque no cedería sin importar la herida, se disculpó formalmente por cualquier ofensa que sus palabras hubieran causado y acordó retirar tanto su crítica implícita como su propuesta por la mano de Lady Beatrice. Beatriz, al enterarse de este cuarto duelo por parte de su cada vez más preocupado hermano Edmund, comenzó finalmente a percibir el patrón que surgía de los repetidos combates de Ashford, comprendiendo que esto no era una actuación ni una penitencia impulsada por la culpa, sino algo más profundo y genuino, una protección ofrecida no porque esperara una recompensa, sino porque no podía soportar permitir que nadie, sin importar sus intenciones o posición, la disminuyera o menospreciara ni siquiera de las maneras más sutiles, y sintió que algo cambiaba en su corazón a pesar de su decidida resistencia. Un reconocimiento reacio de que el hombre que luchaba y sangraba por su honor se parecía poco al duque arrogante que la había herido tan descuidadamente en aquel salón de baile de Londres que ahora parecía pertenecer a otra vida por completo. El señor Aldous Kent llegó a Derbyshire con el propósito calculado de un hombre de negocios que evalúa una oportunidad de inversión, un rico comerciante que había hecho su considerable fortuna en la manufactura y el comercio, y ahora buscaba lo que el dinero por sí solo nunca podría comprar: la respetabilidad y la elevación social que sólo se obtenían a través del matrimonio con la aristocracia, y había oído, a través de canales comerciales que ocasionalmente se cruzaban con los chismes de la sociedad, sobre Lady Beatrice Thornwood, una dama de impecable linaje cuya repentina popularidad entre los pretendientes sugería que podría ser lo suficientemente práctica como para considerar un acuerdo que los beneficiaría a ambos sin las complicaciones del sentimiento romántico. Se presentó en la finca de su familia con la franqueza de un hombre acostumbrado a negociar contratos, ofreciéndole a Beatriz una proposición tan fríamente transaccional que la dejó sin aliento. Matrimonio solo de nombre, establecimientos separados, completa libertad para perseguir sus intereses caritativos e intelectuales con fondos ilimitados a su disposición, a cambio del uso de su título y conexiones familiares para asegurar su entrada en círculos que de otro modo permanecerían para siempre cerrados a un hombre de comercio, sin importar su riqueza. Y habló de este acuerdo como si fuera una asociación comercial perfectamente razonable, en lugar del insulto que realmente representaba, como si ella fuera una mercancía que se podía adquirir en lugar de una mujer merecedora de afecto y respeto genuinos. La negativa de Beatriz fue inmediata y fríamente cortés, su dignidad intacta incluso mientras lo acompañaba a la puerta, pero Kent había hecho su oferta en el salón matutino mientras las ventanas estaban abiertas al aire primaveral, y el duque de Ashford, que había estado caminando por los terrenos como se había vuelto su costumbre durante estos meses de paciente espera y dolorosa observación, escuchó cada palabra calculada de la propuesta mercenaria de Kent y sintió que algo dentro de él se rompía con la violencia de una rama de árbol quebrándose bajo el hielo invernal. Entró por la ventana
antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir, sus manos cerrándose alrededor del cuello de Kent y arrastrando al comerciante hacia el jardín con intención asesina, exigiendo satisfacción por un insulto tan profundo que trascendía incluso las afrentas anteriores que habían llevado a 4 duelos ya librados, y Kent, reconociendo tardíamente que había calculado catastróficamente mal al ofrecer un acuerdo tan frío a una dama que inspiraba este nivel de furia protectora, tartamudeó la aceptación del desafío mientras ya planeaba cómo abandonar el condado antes de que el amanecer pudiera requerirle enfrentar realmente la pistola de Ashford. Pero Beatrice, observando la ira de Ashford transformar sus hermosos rasgos en algo casi aterrador en su intensidad, comprendiendo de repente que estaba a momentos de matar a Kent o de que lo mataran a él en el estado temerario que actualmente lo poseía, hizo algo que nunca había hecho antes. Se interpuso directamente entre ellos, su pequeña figura creando una barrera física que Ashford no podía mover sin moverla a ella, y exigió con una voz que temblaba de emoción que detuvieran esta locura de inmediato, que no se derramara más sangre por palabras dichas por tontos y cazafortunas, que no podía soportar ver otro duelo librado nominalmente en su defensa cuando nunca había pedido tal protección, y cada vez más no podía distinguir si estas peleas surgían de la culpa, la obsesión o algo más profundo y genuino que le aterraba contemplar. Ashford soltó a Kent, quien huyó con una prisa indigna, y se volvió para enfrentar a Beatriz con ojos que contenían una angustia tan cruda que ella sintió que su distancia emocional, cuidadosamente mantenida, finalmente se desmoronaba irrevocablemente, y cuando le hizo la pregunta que la había atormentado durante todos estos meses, si luchaba por culpa de su crueldad pasada o por un sentimiento genuino que pudiera justificar el riesgo que tomaba repetidamente con su vida y su honor. Él se rompió por completo, su confesión brotando como sangre de una herida mortal, admitiendo que la amaba con una desesperación que consumía cada uno de sus pensamientos, que la había amado desde el terrible momento en que comenzó a repasar cada recuerdo de ella y a ver con una claridad devastadora todo aquello a lo que su arrogancia y superficialidad lo habían cegado, que no esperaba nada de ella y merecía aún menos, pero no podía evitar luchar por su honor, porque nadie había luchado por ella cuando sus crueles palabras la habían herido tan profundamente, y que pasaría el resto de su vida tratando de demostrarse digno incluso de su perdón si ella se lo permitía, aunque no tenía derecho a pedirle ni esa pequeña merced. Beatrice permaneció en la ventana de su dormitorio en las horas posteriores a la devastadora confesión de Ashford, observando el amanecer primaveral sobre las colinas de Derbyshire, con ojos que no se habían cerrado para dormir, su mente una tempestad de emociones conflictivas que se negaban a asentarse en un patrón coherente de comprensión, y se encontró atrapada entre la muchacha que había sido tan cruelmente herida en aquel salón de baile de Londres y la mujer que acababa de ver a un duque sangrar por su 4ª herida de combate sufrida en defensa de su honor, entre la ira justificada por la crueldad pasada y el reconocimiento reacio de la transformación presente, entre la seguridad de mantener su distancia emocional y la aterradora posibilidad de confiar en alguien que ya había demostrado ser capaz de infligir heridas profundas. 3 pretendientes honorables todavía esperaban pacientemente su respuesta a sus propuestas. Sebastian con su gentil poesía y corazón comprensivo, el capitán Worthing con su firme coraje y respetuosa admiración, Nicholas con su percepción de artista de la belleza que otros habían pasado por alto, y sin embargo, no podía negar que sus pensamientos volvían obsesivamente al hombre que no tenía derecho a su consideración, el duque,
que la había descartado como simple e incasable, y luego había procedido a librar 5 duelos contra cualquiera que se atreviera a repetir su propia cruel evaluación o a ofrecerle acuerdos que no alcanzaban la devoción genuina que él afirmaba que ella merecía. Su hermano Edmund la encontró allí mientras la luz de la mañana llenaba la habitación, y cuando ella se volvió hacia él con preguntas que apenas podía articular, él se sentó a su lado y le reveló lo que había mantenido en secreto a petición explícita de Ashford, que el duque había estado financiando en privado la escuela del pueblo donde Beatriz enseñaba, el hospital donde atendía a los enfermos, cada proyecto caritativo que ella había emprendido para transformar su dolor en propósito, sin pedir reconocimiento ni agradecimiento, simplemente asegurándose de que el trabajo que ella valoraba pudiera continuar y expandirse más allá de lo que sus propios recursos podían soportar. Esta evidencia de transformación, de un hombre que había aprendido a valorar lo que realmente importaba, en lugar de los estándares superficiales que una vez habían gobernado sus juicios, sacudió algo en las defensas cuidadosamente mantenidas de Beatriz, y le hizo a su hermano la pregunta que más la aterraba. ¿Podían las personas cambiar de verdad, o simplemente se volvían mejores para ocultar su naturaleza fundamental? ¿Y era el amor de Ashford una devoción genuina, o simplemente la obsesión posesiva de un hombre que no podía soportar perder lo que había descartado descuidadamente? Edmund, que había observado la paciente campaña de Ashford durante estos meses con el escrutinio protector de un hermano que no permitiría que su hermana fuera herida de nuevo, habló con cuidadosa honestidad sobre lo que había presenciado. Una humildad genuina que reemplazaba la arrogancia anterior, una disposición a servir sin reconocimiento que reemplazaba la necesidad de admiración, una protección ofrecida no como actuación, sino como instinto, y, lo más revelador, un amor que no pedía nada a cambio, que luchaba por su honor, incluso cuando ella lo había rechazado explícitamente, que sangraba por su dignidad, incluso cuando ella no le ofrecía ningún aliento. Beatriz pasó los días siguientes en una angustiada contemplación, caminando por los jardines donde Ashford se había disculpado por primera vez, y más tarde casi había matado a un hombre por ofrecerle un acuerdo sin amor, tratando de comprender su propio corazón bajo las capas de ira protectora y dolor persistente, y comenzó a reconocer con renuente claridad que en algún momento de los meses transcurridos desde aquella confrontación primaveral se había enamorado no del duque arrogante que la había herido, sino del hombre transformado que había aprendido a ver el verdadero valor, que había estado dispuesto a luchar y sangrar repetidamente para defender lo que una vez había sido demasiado ciego para reconocer. Y esta revelación no trajo alegría, sino terror, porque amarlo significaba confiarle el poder de herirla de nuevo. Significaba elegir el coraje sobre la seguridad de la ira sostenida. Significaba creer en la transformación a pesar de toda duda razonable que susurraba advertencias sobre la imposibilidad de un cambio fundamental en la naturaleza humana. Beatriz sabía, con la claridad que sólo proviene de una dolorosa autoevaluación, que no podía aceptar en conciencia ninguna propuesta mientras su corazón permaneciera dividido y confundido, por lo que solicitó audiencias privadas con cada uno de sus 3 honorables pretendientes, comenzando con Lord Sebastian Hartley, quien la recibió en la biblioteca donde habían pasado tantas horas agradables discutiendo sobre literatura y filosofía, y cuando ella le habló con voz temblorosa sobre su incertidumbre y confusión, sobre sentimientos que la llevaban en direcciones que no había anticipado y que no podía explicar del todo,
Él escuchó con la paciente amabilidad que la había atraído inicialmente y luego dijo algo que destrozó su cuidadosa compostura. Había sabido durante semanas que su corazón no era enteramente suyo para reclamar. Lo había visto en la forma en que sus ojos seguían al duque de Ashford durante las reuniones del pueblo. Incluso cuando ella fingía indiferencia, había reconocido en su ira defensiva hacia Ashford la intensidad particular que sólo proviene de preocuparse demasiado en lugar de demasiado poco. Y aunque este conocimiento le traía una genuina tristeza porque había llegado a amarla verdadera y profundamente, no la atraparía en un matrimonio donde parte de su corazón perteneciera a otro lugar, pues ella merecía la totalidad del amor en lugar de la cómoda compañía que él podía ofrecer. El capitán James Worthing recibió su confesión con el firme coraje de un hombre que había enfrentado la muerte en los campos de batalla y había sobrevivido, escuchando mientras ella explicaba con palabras vacilantes que lo tenía en la más alta estima y el más profundo respeto, pero que no podía ofrecerle la devoción sin complicaciones que él merecía, y él tomó su mano con suave firmeza y le dijo que lo había sospechado cuando observó su reacción a los duelos de Ashford, la particular cualidad de miedo en sus ojos que hablaba de un interés a pesar de sí misma, y aunque había esperado que el respeto y los temperamentos compatibles pudieran ser una base suficiente para la felicidad, reconocía que ella necesitaba más que un afecto cómodo. Necesitaba la intensidad apasionada del amor que transforma, desafía y exige coraje, y retiró su propuesta con la dignidad intacta y la amistad ofrecida para cualquier futuro que ella eligiera. Nicholas Chambers, el artista que había pintado su retrato y capturado una belleza que ella nunca había visto en sí misma, la recibió en su estudio temporal, donde el lienzo terminado todavía descansaba en su caballete, y antes de que ella pudiera pronunciar las difíciles palabras que había preparado, él señaló la pintura y le pidió que la mirara honestamente, que viera lo que él había visto y capturado. No solo inteligencia y amabilidad, sino a una mujer enamorada, una mujer transformada por la aterradora vulnerabilidad de preocuparse por alguien que tenía el poder de herirla profundamente. Y el rostro en ese retrato no era el rostro que ella mostraba al discutir poesía con Sebastian o al atender caballos con el capitán Worthing, sino el rostro que mostraba al ver a Ashford librar sus tontos, peligrosos y necesarios duelos en su defensa. Lloró entonces, liberando meses de confusión, resistencia y miedo, y Nicholas le entregó su pañuelo y le dijo con la percepción de un artista que algunos temas sólo podían pintarse una vez, que la había capturado en ese momento particular de transformación y que siempre atesoraría la obra, pero que reconocía que la historia que contaba no era una en la que él figurara como el héroe, y él también se retiró con gracia y genuinos deseos de su felicidad. Cuando todos se hubieron marchado, estos tres hombres honorables que habían visto valor donde la sociedad veía simpleza, que le habían ofrecido devoción cuando ella se sentía indigna de atención, Beatriz se quedó sola en el jardín de verano de su familia mientras la luz de la tarde se filtraba a través de las rosas que su madre había plantado años atrás, y reconoció la verdad contra la que había estado luchando desde aquella mañana de primavera en que se había interpuesto entre Ashford y una violencia segura. Se había enamorado no del duque arrogante que la había herido, sino del hombre transformado que había aprendido a luchar por lo que importaba, que había sangrado repetidamente para defender un honor que una vez había destruido descuidadamente, y ahora que sus honorables pretendientes se habían retirado con elegancia,
Ya no podía esconderse detrás de sus reclamos competitivos, ni usar su presencia como escudo para no enfrentar lo que más la aterraba. El duque de Ashford apareció en la puerta del jardín como si hubiera sido convocado por sus pensamientos, su rostro mostrando la tensión de estos meses de paciente espera y dolorosa incertidumbre, y cuando Beatriz le hizo la pregunta que la había atormentado durante noches de insomnio, ¿por qué continuaba luchando por ella cuando no le había dado ningún aliento, ninguna señal de que su devoción sería correspondida, ninguna esperanza de que su paciente campaña pudiera tener éxito? Él respondió con la devastadora simplicidad de la verdad absoluta: porque mereces que luchen por ti, porque nadie luchó por ti cuando mi crueldad te hirió, porque te fallé cuando el silencio habría sido misericordia y mis palabras descuidadas fueron violencia, y no puedo deshacer ese fracaso. Pero puedo asegurar que nadie vuelva a cuestionar tu valía, ni te ofrezca menos que la completa devoción y el amor genuino que siempre has merecido, incluso si no soy yo el hombre afortunado de ofrecértelo. Beatriz permaneció temblando en el jardín de verano, con la verdad que ya no podía negar ardiendo en su pecho como luz solar capturada, y cuando miró al duque de Ashford de pie ante ella, con el corazón al descubierto y sus defensas completamente abandonadas, reconoció con una claridad devastadora que lo amaba, no a pesar de las crueles palabras que había pronunciado en aquel salón de baile de Londres, sino en una extraña alquimia por todo lo que había seguido, porque su transformación había reflejado su propio viaje de una muchacha herida, escondida en los rincones, a una mujer que había aprendido su valía a través de la paciente devoción de hombres honorables y la feroz protección de uno que había estado dispuesto a sangrar repetidamente para defender lo que una vez había destruido descuidadamente. Y este reconocimiento no trajo alegría, sino terror, porque amarlo significaba renunciar a la ira protectora que la había sostenido durante meses de confusión, significaba elegir el coraje sobre la seguridad del resentimiento sostenido, significaba creer que las personas podían cambiar fundamentalmente cuando toda duda razonable susurraba advertencias sobre la necedad de confiar en alguien que ya había demostrado ser capaz de infligir heridas profundas. Habló entonces, con una voz que temblaba, pero no se quebraba, diciéndole que había pasado estos meses luchando contra la verdad de su propio corazón, que lo había visto librar 5 duelos y sangrar por 4 heridas, y soportar su frialdad y rechazo con una paciencia que debería haber sido imposible para un hombre de su orgullo y posición, y en algún punto de ese terrible y hermoso proceso de observar su transformación, se había enamorado no del duque arrogante, que la había descartado como simple e incasable, sino del hombre que había aprendido a ver el verdadero valor, que había financiado sus obras de caridad en secreto, que había luchado por su honor cuando no tenía ninguna esperanza razonable de que su devoción fuera correspondida. Ashford escuchó con una expresión que pasó de la esperanza al asombro y a algo muy parecido al miedo. Y cuando ella terminó de hablar, hizo la pregunta que más importaba. ¿Podía ella perdonarlo de verdad por la crueldad de aquellas primeras palabras? ¿Podía confiarle su corazón cuando él había demostrado ser capaz de tal destrucción casual, y lo amaba a él por sí mismo, o simplemente por el hombre en el que había intentado convertirse para ganarse su consideración? Beatriz se acercó a él en el jardín, donde las rosas florecían bajo el calor del verano, y respondió con una honestidad que le costó todas sus defensas restantes, que sí, lo amaba, pero más que eso, amaba
en lo que ambos se habían convertido a través de este doloroso proceso. Ella había aprendido su valía a través del reconocimiento de hombres que veían más allá de los superficiales estándares de la sociedad, había descubierto la fuerza en medio de la humillación. Había transformado su dolor en propósito y su aislamiento en un trabajo significativo, mientras que él había aprendido que el verdadero valor no residía en la belleza superficial o la posición social, sino en la inteligencia, la amabilidad y el particular coraje que se necesita para permanecer gentil en un mundo que a menudo premia la dureza, y juntos ambos habían sido transformados por un amor que exigía crecimiento en lugar de mera comodidad. Su propuesta no llegó con discursos floridos ni gestos dramáticos, sino con una verdad simple y devastadora pronunciada en la luz menguante del verano. La veía por completo, cada agudo borde de inteligencia y cada suave curva de compasión, cada momento de fuerza y cada destello de vulnerabilidad, y la amaba enteramente, no como la florero ignorada de la sociedad o como un premio finalmente ganado, sino como Beatriz, extraordinaria e irreemplazable, y pasaría su vida demostrando ser digno de la confianza que ella estaba eligiendo ofrecerle, a pesar de todo temor razonable y justificada vacilación. Su aceptación tembló en unos labios que habían pronunciado el rechazo demasiadas veces, un reconocimiento de que estaba eligiendo el coraje sobre la seguridad, que estaba confiando en la transformación sobre la amarga experiencia, que se estaba rindiendo al amor a pesar del terror de un posible dolor futuro, y cuando dijo que sí con una voz apenas por encima de un susurro, él la tomó en brazos que habían sostenido espadas en su defensa y la besó con reverencia. Hambre y una gratitud desesperada en el jardín donde él se había disculpado por primera vez y ella había comenzado por primera vez el doloroso proceso de abrir su corazón cuidadosamente guardado a la posibilidad del perdón, el amor y la redención que ambos se habían ganado a través de meses de paciencia, dolor y crecimiento, que los habían transformado a ambos en personas capaces de elegirse mutuamente, no por desesperación o conveniencia, sino por un genuino reconocimiento de valía y un encuentro de almas. Habían pasado 3 años desde aquella tarde de verano en que Beatriz había elegido el coraje sobre la seguridad y había ofrecido su corazón protegido al hombre que había aprendido a luchar por lo que importaba, y ahora la duquesa de Ashford estaba en el salón de su casa de Londres, preparándose para acoger el salón intelectual mensual que se había hecho famoso en toda la sociedad, no por el elevado título de su anfitriona, sino por la brillantez de la conversación y el genuino intercambio de ideas que ocurría entre estas paredes, donde poetas y filósofos se reunían junto a políticos y reformadores para discutir asuntos de sustancia en lugar de participar en los chismes superficiales que dominaban la mayoría de las reuniones de moda, y mientras disponía las sillas y se aseguraba de que los refrigerios estuvieran preparados, se detuvo ante el retrato que Nicholas Chambers había pintado años atrás en Derbyshire, aquella imagen capturada de una mujer en transformación que ahora colgaba en un lugar de honor donde los visitantes podían ver no la belleza convencional, sino la inteligencia, la pasión y el particular coraje que habían atraído primero a 3 pretendientes honorables y finalmente habían conquistado el orgullo de un duque que había necesitado librar 5 duelos antes de comprender lo que significaba el verdadero valor. Su vida se había convertido en algo que nunca podría haber imaginado durante aquellos dolorosos meses, como una florero ignorada que leía poesía en los rincones de los salones de baile, pues su matrimonio con Ashford
había demostrado ser una auténtica asociación construida sobre el respeto mutuo, la compañía intelectual y el profundo amor que surge de elegirse mutuamente cada día, a pesar de los inevitables desafíos y desacuerdos que surgían entre dos individuos de fuerte voluntad que habían aprendido duras lecciones sobre la valía, el reconocimiento y el coraje necesario para ser verdaderamente vulnerable con otra alma humana. Había transformado las obras de caridad del ducado en programas sistemáticos que proporcionaban educación a niños pobres, atención médica a las familias de los arrendatarios y oportunidades para mujeres que necesitaban alternativas a las limitadas opciones que la sociedad les ofrecía, mientras que Ashford la consultaba en todos los asuntos de la finca y las decisiones políticas, valorando su mente aguda y su corazón compasivo de maneras que hacían de su asociación una de iguales, en lugar de la jerarquía convencional que mantenían la mayoría de los matrimonios aristocráticos, y juntos habían creado una vida rica en significado y propósito. Más allá de las preocupaciones superficiales de rango y apariencia que una vez parecieron importar tan desesperadamente. Sus dos hijos jugaban ahora en la guardería de arriba, una hija con los ojos inteligentes de su madre y un hijo con la determinación de su padre, ambos siendo criados para valorar el carácter sobre la belleza y la sustancia sobre la posición social, y las bibliotecas de sus diversas propiedades rebosaban de libros que Ashford todavía le regalaba en cumpleaños, aniversarios y martes ordinarios, cuando encontraba algo que pensaba que deleitaría su mente, mientras que los jardines que ella había diseñado florecían en cada estación con una cuidadosa atención a una belleza que servía a un propósito en lugar de a la mera decoración. Esa noche, antes de que llegaran sus invitados, Ashford la encontró en la biblioteca, donde ella revisaba notas para la discusión del salón, y se quedó observándola con la expresión de asombro que nunca se había desvanecido, ni siquiera después de 3 años de matrimonio, 2 hijos y la cómoda familiaridad que provenía de construir una vida juntos. Y cuando ella levantó la vista y bromeó con él sobre los 5 duelos que había librado antes de que ella consintiera en confiar en él, preguntándole si lo volvería a hacer si las circunstancias lo requirieran, él cruzó la habitación, tomó sus manos y respondió con absoluta seriedad que libraría 50 duelos si fuera necesario, porque ella valía cada herida, cada momento de incertidumbre y cada transformación que había experimentado al aprender a ver lo que los superficiales estándares de la sociedad le habían ocultado durante tanto tiempo. Y ella lo besó entonces con el fácil afecto del amor profundo y le dijo que no eran necesarios más duelos, porque finalmente había aprendido a creer en su propio valor, en el amor de él y en la posibilidad de transformación que surge de elegir el coraje sobre el miedo. Querido oyente, quizás tú también te has sentido ignorado o descartado por aquellos que miden el valor según estándares superficiales. Quizás has oído palabras crueles que te han herido profundamente y te han hecho cuestionar tu valía. Quizás has luchado por creer que las personas pueden cambiar de verdad o que el amor puede transformar tanto a quienes lo ofrecen como a quienes lo reciben con temblorosa esperanza a pesar del miedo justificado. Sabe esto, el verdadero valor no reside en cumplir los arbitrarios estándares de belleza, encanto o atractivo convencional de la sociedad, sino en las cualidades de la mente, el corazón y el carácter que perduran cuando el atractivo superficial se desvanece, en el coraje de permanecer amable en un mundo que a menudo premia la dureza, en la fuerza para construir una vida significativa, incluso cuando el reconocimiento parece imposible de alcanzar. Como Beatriz, puede que necesites aprender tu propio valor
a través del doloroso proceso de ser ignorado antes de ser finalmente visto, puede que necesites elegir el coraje sobre la seguridad de la amargura sostenida. Puede que necesites arriesgarte a confiar de nuevo a pesar de las heridas pasadas que susurran advertencias sobre la necedad de la vulnerabilidad. Y como Ashford, puede que necesites confrontar tu propia ceguera y luchar no con espadas, sino con la elección diaria de ver con claridad, valorar de verdad y demostrar a través de la acción paciente que la transformación es posible cuando el amor exige crecimiento en lugar de comodidad. Que encuentres el coraje para reconocer tu propio valor incluso cuando otros no lo vean, que elijas la vulnerabilidad a pesar del terror del dolor potencial, que creas en la posibilidad de transformación tanto en ti mismo como en aquellos que buscan ganarse tu confianza, y que descanses esta noche en la paz que proviene de saber que el verdadero amor ve por completo, valora enteramente y lucha ferozmente por lo que más importa. Recuerda suscribirte a Crónicas Susurradas para más historias de transformación, coraje y los notables viajes de almas ignoradas que descubrieron su propio y extraordinario valor. Y que tus sueños se llenen de jardines donde florece el perdón y los corazones aprenden a confiar de nuevo a pesar de todo temor razonable.